Una bienvenida muy especial para todos ustedes, queridos hermanos, que se unen a este curso bíblico en el segundo nivel. Ahora el segundo tema que hace parte de esta serie de temas introductorios al Antiguo Testamento para que podamos comprender de una manera más adecuada. En el día de hoy vamos a estudiar los 5 principios fundamentales para leer el Antiguo Testamento. Antes de dar inicio al tema, iniciemos pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, que sea Él llenando nuestros corazones, forjando en nosotros el anhelo, el deseo de conocer a Dios, conocerlo a través de su santa palabra, de las sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo por Santo Tomás. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, vamos a dar inicio entonces a este segundo tema del segundo nivel. Vamos a adentrarnos en los 5 principios fundamentales para leer el Antiguo Testamento. Son tomados de este libro, propuestos por el gran biblista Jean-Louis Sca, para que lo tengamos en cuenta. El Pentateuco, un filón inagotable, así se titula el libro, y también de algunos estudios bíblicos de José Luis Sicre, también un gran biblista que vale la pena acercarnos y conocer sus obras. Quisiera hacer una breve introducción hablando de los problemas que plantea la lectura del Antiguo Testamento. Nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que el Antiguo Testamento tiene unas dificultades. No es tan fácil de leer por la distancia temporal que nos separa entre las narraciones que nos cuenta allí y los hechos actuales. También entre la cultura, la lengua, es decir, todo esto va creando una brecha que nos hace un poco más difícil la interpretación adecuada del texto sagrado. Plantear que existen 4 problemas, son de distinta naturaleza, quisiera nombrarlos y luego adentrarnos en los principios para interpretar el Antiguo Testamento para leerlo. El primer problema es el conflicto entre la Biblia y las ciencias naturales. Estos conflictos se han dado en la medida en que los estudiosos se van acercando a la Biblia y le van aplicando a las Sagradas Escrituras también métodos modernos, métodos de interpretación modernos, y se empieza a hacer una comparación entre las Sagradas Escrituras y las ciencias naturales, y se ha evidenciado que muchos presupuestos bíblicos del Antiguo Testamento pues no coinciden con los distintos hechos científicos, con los hallazgos científicos. Por poner un ejemplo, cuando se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba en torno a la Tierra, ya luego esto fue comprobado
de manera científica que no era así, sino que el Sol era el centro y la Tierra giraba en torno al Sol. Por ejemplo, ese tipo de problemas. También los problemas de la historia. La Biblia plantea en el Antiguo Testamento algunos hechos históricos, por decirlo así, pero cuando nosotros nos acercamos a los recientes hallazgos arqueológicos, nos damos cuenta de que no coinciden, de que la Biblia presenta algunos errores en este sentido. Por eso es de saber que la Biblia cuenta ante todo la historia de la salvación, pero no una historia al modo como nosotros lo concebimos actualmente, que es una narración de hechos que son comprobables. La Biblia aporta mucho en este sentido, sin embargo, pues los autores de las épocas pasadas que escribieron los libros del Antiguo Testamento no databan con la exactitud aquellos hechos, sino que se valían de hechos, de acontecimientos, para involucrar allí y poner de relieve la narración de las historias salvíficas, el paso de Dios en medio de los hombres. También existen diversos problemas de carácter moral. Hay narraciones de carácter escandaloso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, oraciones que reflejan odio o espíritu de venganza, blasfemias. Hay mandatos y prácticas inmorales. En este grupo el caso más llamativo lo constituye el de la Guerra Santa. Cómo entender que Dios mandaba a matar a los pueblos vecinos y condenarlos al exterminio. Para eso podemos tomar algunas pistas de solución que nos dan los biblistas, como por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene un aspecto profundamente humano. Saber esto nos hace mucho bien. El Antiguo Testamento es una obra histórica y como obra histórica presenta también pasajes de ficción, donde le da como mayor interés al lector. Son narraciones de tipo épico. Se valen de géneros literarios para mostrar la grandeza y el poder de un pueblo. No se escribió en poco tiempo, sino a lo largo de aproximadamente 10 o 12 siglos, lo cual hace que sea compleja su lectura. A veces no entendemos rectamente el modo de expresarse de la Biblia y nos escandalizamos sin motivo o con menos del debido. Nos escandalizamos de cosas que no valen la pena, que son accesorias, que adornan el texto bíblico. No podemos interpretar como palabra de Dios lo que es palabra de los hombres. Hay que entender cuando es Dios mismo el que realmente está hablando y cuando es el autor valiéndose de géneros literarios para expresar ciertas realidades. El principio más importante para entender estos problemas morales es saber que la moral del Antiguo Testamento es imperfecta. No podemos leer el Antiguo Testamento buscando allí verdades absolutas, ya que la moral perfecta vendrá con la persona de Jesús. Cuando escuchamos a Jesús en el Nuevo Testamento, allí sí podemos hablar de una moral perfecta, porque Él es precisamente la plenitud de la revelación. El pueblo de Israel y los autores sagrados no conocían a profundidad lo que nosotros hoy conocemos, ya que nosotros tenemos más herramientas. Somos herederos de toda una tradición, de toda una cantidad de explicaciones, de hallazgos, de profundizaciones, muchas de ellas realizadas por la misma persona de Jesús. Es saber que la Biblia no agota la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios va más allá de las sagradas escrituras, porque ustedes saben que la palabra de Dios en concreto es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Así lo enuncia el Evangelio de San Juan. El Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios, es decir, la palabra era Dios. Jesús es la palabra eterna del Padre.
y las Sagradas Escrituras pues no agotan esa palabra. Por eso las Sagradas Escrituras contienen palabra de Dios, pero no la totalidad de la palabra de Dios, ya que también existe lo que nosotros conocemos como la divina tradición. Pero realmente, queridos hermanos, la palabra hecha carne es Jesucristo. Por eso en el Antiguo Testamento no podemos buscar la absolutización de todas las verdades, de todos los dogmas, ni siquiera en la totalidad de las Sagradas Escrituras, sino que somos herederos también de un mensaje transmitido por Jesús de manera oral. Y la Biblia no es más que el testimonio escrito de una parte de esas verdades reveladas. Es por eso, queridos hermanos, que si solamente tomamos la Sagrada Escritura como principio de verdad, pues nos vamos a encontrar ante grandes problemas de carácter teológico, antropológico, histórico, moral, etc. Y en cuarto lugar, hay problemas también teológicos. Por ejemplo, Dios solo creó a Adán y a Eva. Entonces, ¿cómo explicar después cómo fue que los hijos de Adán y Eva se unieron a otras mujeres y tuvieron más hijos? ¿Cómo entender eso? Entonces, allí se estaba dando incesto, ¿o qué pasó? Por ejemplo, existió la Torre de Babel, ¿realmente eso existió? O en el caso del arca de Noé, ¿realmente Noé pasó tanto tiempo en el arca? ¿Hubo un diluvio de tal magnitud? El pueblo de Israel sobrevivió 40 años por el desierto sin tener nada. Realmente estas son preguntas importantes que tienen carácter teológico problemático. Por eso hay que saber entender los textos de las Sagradas Escrituras. Hay que tener ahora la premisa de que el Antiguo Testamento no se lee o se lee muy poco. Son muy pocos los que hablan, predican, dan enseñanzas a la luz de los textos del Antiguo Testamento. Somos cristianos y muchas veces decimos, para nosotros lo que vale es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento solamente queda ahí como parte de la Biblia, pero yo recurro al Nuevo Testamento. Está bien que el Nuevo Testamento y los Evangelios son el corazón de las Sagradas Escrituras, pero no por eso se desprecia el Antiguo Testamento. Normalmente los predicadores suelen hablar del Antiguo Testamento en dos casos. En el primero, utilizando algunos textos que anuncian o prefiguran a Cristo de un modo u otro. Se trata de las profecías mesiánicas que preparan, por ejemplo, el tiempo del Adviento, de los personajes o de los elementos usados desde tiempos antiguos como figuras en particular de Cristo. Ya les hablaba, por ejemplo, de la roca, como el mismo Pablo lo interpreta como aquella roca de la cual brotó agua en el Antiguo Testamento era Cristo. En el segundo caso, los elementos del Antiguo Testamento se interpretan como figuras de la vida de la iglesia. Ya también habíamos hablado un poco de eso, en particular de los sacramentos, saber que el maná es figura de la Eucaristía, o por ejemplo el pan y el vino que ofreció Melquisedec a Abraham. Todas estas son figuras de la Eucaristía, pero no se va más allá de esas simples resonancias al Antiguo Testamento, sino que simplemente se queda en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Hay que mostrar, queridos hermanos, que merece la pena explorar la riqueza de un libro antiguo, pero siempre nuevo, difícil de entender, pero al mismo tiempo muy apasionante. Las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento narran hechos apasionantes. La historia sagrada es hermosa. El paso de Dios en medio de los hombres es algo precioso, es algo que vale la pena leer, estudiar, reflexionar y sacar de allí muchas enseñanzas para cada uno de nosotros. Por eso vamos a plantear los 5 principios para leer el Antiguo Testamento
de Jean-Louis Ska. Primero, primer principio, la verdad es sinfónica. Primer principio, la verdad es sinfónica. Este principio es tomado del gran teólogo suizo Hans Urs von Balthasar. Él es el que plantea en una de sus obras esta realidad de la verdad es sinfónica. Dicho de manera sintética, el Antiguo Testamento contiene más elementos y diversos que el Nuevo por una razón muy sencilla. El Nuevo Testamento narra hechos que se reducen a un centenar de años, por mucho. Las actuaciones de Jesús y de los apóstoles es lo que se transmite en el Nuevo Testamento. Y esos hechos se realizaron en aproximadamente unos 100 años. El Nuevo Testamento nos habla a partir de la vida pública de Jesús y culmina con la muerte del último de los apóstoles. Se dice que los últimos escritos del Nuevo Testamento se pueden datar máximo del año 140, 150 después de Cristo. Entonces básicamente está recopilando una serie de hechos que no van más allá de un siglo y tratan de un solo acontecimiento, de la persona de Jesús y de sus apóstoles. Mientras que el Antiguo Testamento, normalmente los escritos forman parte de un periodo que cubre más de 10 siglos. Ahí hay un abismo de diferencia. Y es algo complejo debido a esta gran extensión que tiene. El Nuevo Testamento es muy unificado, todo gira en torno a la persona de Jesús y su Evangelio. El Antiguo Testamento tiene temas diversos. El tema más general del Antiguo Testamento es la alianza, pero en muchos momentos la alianza no tiene el papel preponderante, o sea, no es el hilo conductor de la historia en un sentido estricto, sino que se narran muchos hechos aislados. El Nuevo Testamento es más homogéneo, el Antiguo Testamento es heterogéneo, es decir, tiene muchos elementos y muy diversos. Por ejemplo, tenemos tradiciones sobre la creación del universo que preceden a la vocación de Abraham y al nacimiento de Israel. Poseemos también reflexiones de sabios que pertenecen a un patrimonio común de todo el Próximo Oriente antiguo y que por consiguiente no son propiamente típicas de Israel. Hay muchas cosas que se narran en el Antiguo Testamento que no eran propias del pueblo como tal de Israel, el pueblo elegido, sino que ellos fueron adoptando y los escritores sagrados fueron recopilando todos esos hechos y los fueron poniendo por escrito. Contamos asimismo con muchos géneros literarios, relatos, leyes, historia, novelas, poemas, oraciones, proverbios, reflexiones sobre su tiempo, como en los profetas, o sobre la existencia humana, como en los escritos sapienciales, entre muchos otros. El Antiguo Testamento es muy diverso. Sin embargo, la verdad es sinfónica. Primer principio, la verdad es sinfónica. Ahora bien, la variedad no se limita solo a los diversos tipos de libros que encontramos en esa que yo llamo la Biblioteca Nacional del Antiguo Israel. El Dios del Antiguo Testamento tiene muchos rostros y también se puede decir que tiene muchos humores. Se presenta con muchos rostros y a veces el Dios del Antiguo Testamento nos podría hacer confundir y caer en la herejía donde se planteaba los modalismos, es decir, que Dios se iba presentando con distintos rostros a partir del tiempo. Entonces que primero en el Antiguo Testamento se presenta con el rostro de Padre, en el Nuevo Testamento se presenta con el rostro de Hijo y luego con el rostro de Espíritu Santo. Eso es una herejía. Son las herejías condenadas ya por la Iglesia. No, es en el sentido de que en el Antiguo Testamento Dios
es diverso. O sea, Dios no se nos va manifestando de acuerdo a cada profeta, a cada autor con unas características particulares. Y eso hace que sea un poco más complejo entender todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos frases que escandalizan fácilmente. Por ejemplo, Isaías 40:55 es un texto bastante difícil de entender y dice: yo formo la luz, creo las tinieblas, doy el bienestar, creo el mal, yo el Señor, soy aquel que hace todas estas cosas. Isaías 45, verso 7. Isaías 45, verso 7 dice esas expresiones, que Él es el que crea las tinieblas, crea el mal. Yo soy aquel que hace todas estas cosas. Si a uno le leen este texto bíblico y le dicen, explíqueme entonces cómo no decir que Dios es el autor del mal. Es difícil, es complejo. Este texto utiliza dos antítesis bien conocidas, luz y tinieblas, bien y mal. Es decir, cuestiones opuestas entre sí, para después atribuir su origen al mismo Dios. Dios es el creador, tanto de lo uno como de lo otro. Parece por consiguiente que el texto insiste en el hecho de que los elementos negativos de la creación deben atribuirse a la acción creadora de Dios. Esto hace parte de lo que se conoce como el segundo Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 55. Se habla de que Isaías está dividido en tres autores dentro de una misma obra. Entonces, en el segundo Isaías es donde se presenta este texto bíblico, bastante complejo de entender. En el segundo Isaías se quiere afirmar que el poder de Dios no tiene límites. Esa es una vía de solución. Decir que Dios puede hacer tinieblas y luz quiere decir que Dios no tiene límites. Pero esto, al menos para el lector moderno, deja una sensación de malestar. Es difícil entender. Dios es, según este texto, responsable del mal en el mundo y él mismo reivindica su paternidad. No es tampoco pues el objetivo de desglosar estos problemas teológicos que presenta el Antiguo Testamento, pero sí dar algunas pistas de solución. El Antiguo Testamento puede hablar de muchos modos del mismo y único Dios. Por ejemplo, a través del profeta Oseas, en el capítulo 11, verso 9, va a decir: no actuaré según mi ardiente ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, soy el santo en medio de ti, y no me voy a enfurecer. En este texto Dios promete que no va a destruir. ¿Que no va a destruir a quién? A Efraín, es decir, al reino del norte. Ustedes saben que ya en tiempo del profeta Oseas había una división entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces Dios promete no destruir el reino del norte. En este texto Dios promete que no volverá a destruir a Efraín. La razón invocada por Dios para justificar su actitud está vinculada a su naturaleza divina. Soy Dios y no hombre. Soy el santo en medio de ti. ¿Por qué Dios no va a destruir? Porque es el santo. Porque es el misericordioso. Dicho de otro modo, el hecho de no querer destruir es una característica propia de Dios que lo distingue de los hombres. Dios no reacciona como un hombre. El hombre reacciona de acuerdo a sus apetitos, quiere destruir, dañar, pero Dios no. Dios es distinto. Por eso dice Isaías 55, versos 8 y 9. Mis planes no son vuestros planes. Mi proyecto no es vuestro proyecto. Como se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los vuestros. Así superan mis planes a vuestros planes. En palabras sencillas, la lógica del comportamiento de Dios es distinta
de la lógica del comportamiento humano. Y la diferencia se encuentra precisamente en la capacidad que Dios tiene de no castigar. Entonces, ¿cómo reconciliar el texto de Isaías 45:7 con el de Oseas 11:9? Recordemos que el de Isaías habla de que Dios es el creador del bien y del mal, de la luz y de las tinieblas. Dice Jean-Louis Ska que precisamente estos textos, a su modo de ver, no son reconciliables, debido a que cada uno de ellos afirma una verdad sobre Dios que hay que interpretar según un contexto diferente. Cada verdad tiene un contexto y hay que interpretar la verdad de Dios según el contexto. El texto de Isaías 45 afirma el poder de Dios que no tiene límites, y el texto de Oseas 11, por su parte, quiere volver a dar esperanza a un pueblo duramente sometido a prueba, e insiste por consiguiente en la misericordia divina. Así pues, hay diversas voces en el Antiguo Testamento, y es importante saber cómo y cuándo cantó cada voz. Por eso, queridos hermanos, en esta primera verdad, en este primer principio para interpretar el Antiguo Testamento, para leerlo, es que la verdad es sinfónica. La verdad hay que buscarla en el todo, en el conjunto, y no quedarnos solamente con un texto, con un pasaje, porque eso haría que se convirtiera en difícil de interpretar o pondríamos la Biblia a contradecirse. Segundo principio, tocar con dos manos, el texto y el contexto. Segundo principio, tocar con dos manos, texto y contexto. Hemos visto la importancia que tiene colocar un texto en su contexto para poder captar su significado. El contexto puede ser histórico o literario y con frecuencia es al mismo tiempo histórico y literario. Entonces hay cuestiones de carácter histórico y otras de carácter literario, y esto hay que saberlo entender. Pongamos un ejemplo bien conocido: la caída del muro de Jericó por obra de Josué, cuando están atravesando ya la tierra prometida y en medio de la conquista se les atraviesa una gran ciudad, Jericó, con una muralla muy grande, ante la cual ellos se ven impotentes para poder pasar hacia la tierra prometida. Aquí se nos van a plantear diversos problemas. El primero es de carácter teológico. Por ejemplo, ¿por qué Josué manda por parte de Dios a que este pueblo sea exterminado? Dice Josué 6, 17, 19. Entregaron al exterminio todo lo que había en la ciudad, pasando a filo de espada a hombres, mujeres, niños, ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Josué 6:21. Es decir, no dejaron nada con vida, exterminaron todo, condenaron ese pueblo al anatema, es decir, al exterminio. Ahí la pregunta que nosotros podemos hacer es: ¿cómo puede Dios permitir, más aún exigir, que se extermine a toda una población por el solo motivo de no pertenecer al pueblo de Israel y ocupar un territorio que éste está conquistando? Ese es un primer problema. Y el segundo problema es de orden histórico. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Se ha descubierto en ella una torre que se remonta, según los especialistas, al año 9000 a.C. Es decir, que cuando el pueblo de Israel quiso atravesar el Jordán para entrar en la tierra prometida y se encontraron con la ciudad de Jericó, esta ciudad ya había sido destruida y se encontraba en ruinas
desde hacía cientos de años. Entonces, cuando los hallazgos arqueológicos manifiestan y ponen de frente este tipo de verdades, si nosotros tenemos la fe puesta en hechos concretos de la historia de la salvación como si fueran hechos de carácter científico, nuestra fe puede tambalear. No, ¿y eso cómo es posible? Entonces, cuando Josué dio las vueltas en torno a la ciudad, allí realmente no sucedió nada, no hubo un milagro, no fue que cayeron las torres, la muralla y el pueblo pudo entrar y condenar al exterminio a aquellos habitantes. Esos serían los planteamientos que pueden suscitarse a partir de estos hallazgos. Lo que pasa aquí, queridos hermanos, según explican los biblistas, es que si Jericó ya era una ciudad en ruinas cuando Josué entró en la tierra prometida, quiere decir que el primer problema que nos planteamos, que es de carácter teológico, cómo Dios va a condenar al exterminio a una nación, realmente no es un problema porque eso no sucedió. Entonces, a partir de esto, podemos sacar otras conclusiones. Y es decir, de que la verdad que nos transmite la palabra de Dios, aunque es una verdad sustentada en hechos, no es que los detalles sean de carácter histórico, científico, como nosotros lo pensamos hoy en día. Esto significa que el relato bíblico de la toma de Jericó no responde a un hecho que sucediera realmente. Es decir, que el relato no describe un suceso de carácter histórico. Por lo tanto, se resuelve el primer problema. Un segundo elemento importante para la interpretación del relato está vinculado a la historia de Israel, que nunca llegó a ser una gran potencia militar. Y como nunca llegó a ser una potencia militar, entonces lo más normal es que aquí se puede entender cómo el pueblo de Israel y el autor sagrado narró un hecho partiendo de la realidad de que ellos no tenían cómo acceder a la conquista de estas murallas, sino que todo se debe al poder y a la manifestación de Dios. La victoria es de Dios, no de los hombres, no de las armas, no del gran ejército, para que Israel no se enorgullezca y diga triunfamos por nuestra mano, por nuestra fuerza, sino que la victoria la da el Señor. Miren cómo el carácter teológico apunta más lejos cuando nosotros alcanzamos a entender qué es lo que realmente sucedió en este tipo de pasajes. Lógicamente que Israel no quería ser inferior a las grandes potencias militares de su tiempo. Y por eso es que escribe dentro de las páginas de su historia un suceso como este. Un Dios que triunfa a través de su pueblo, a través de Israel. Y también hay que entender que las victorias de Dios nunca pueden ser victorias a medias, por fuerza. Dios debe triunfar y aniquilar. Dios está por encima de cualquier poder humano. Más bien, todo lo que se narra en el capítulo 6 del libro de Josué es de carácter más litúrgico, porque dice que ante la impotencia de poder conquistar la ciudad, Dios ordenó a través de Josué que organizara a los sacerdotes con el arca de la alianza, que dieran vueltas en torno a la ciudad y tocaran la trompeta. La trompeta que anuncia que la victoria se está alcanzando, se está consiguiendo. Entonces todo es de carácter más litúrgico, porque el poder y la victoria son del Señor y no del ejército. Ya luego de que caen las murallas es que actúa como tal el ejército, pero la victoria en primera instancia es de Dios. Allí se puede constatar que los verdaderos actores son el arca de la alianza y los 7 sacerdotes que tocan las trompetas. El ejército intervendrá solo cuando se hayan derrumbado las murallas de la ciudad.
Por lo tanto, el elemento litúrgico es decisivo. La presencia del arca de la alianza, de los sacerdotes y de las trompetas es más importante que el mismo ejército. Cuando la Biblia habla del exterminio, fueron condenados al anatema y entonces pasaron a cuchillo de espada a todos los que poblaban aquellas ciudades que iban conquistando, es más bien que el autor sagrado se valió de lo que había visto que hacían los otros reinos que eran realmente violentos. Por ejemplo, los asirios. Los asirios, cuando tomaban un pueblo, sí realmente atravesaban todo a espada y no dejaban nada a su paso. Entonces el autor sagrado dice, no, pues las gestas del pueblo de Israel deben ser semejantes a la de estos ejércitos poderosos que no dejaban nada a su paso, y lo introducen dentro del texto sagrado. Son posibles soluciones, queridos hermanos. Sin embargo, lo que interesa en estos textos bíblicos es la verdad que salva. Los detalles pueden ser interpretados. Lo que realmente es importante es la verdad de Dios, como saber que la victoria no se debe a la fuerza militar, sino a algunos elementos esenciales del culto al Dios de Israel. Concluyendo en este segundo aspecto para leer el Antiguo Testamento, la interpretación debe por fuerza tener en cuenta el contexto histórico y literario del relato para evitar dos peligros. Si yo leo el texto de cualquier manera, puedo caer en dos peligros. El primero es confundir el relato con un informe riguroso de un evento realmente sucedido. Creer que la Biblia me está narrando hechos realmente palpables que sucedieron tal cual, como si el autor sagrado tuviera una cámara de video y estuviera tomando allí la grabación de todo lo que estaba aconteciendo. No, cuando acordémonos que el autor sagrado está narrando hechos que recibió por tradición oral de siglos atrás. Imaginémonos eso. Es por eso que vale mucho la pena tener en cuenta que actúa la inspiración divina para transmitir la verdad que salva, lo que Dios realmente quería dar a conocer a través de la pluma del autor sagrado, ya que hay siglos de distancia. Entonces los autores sagrados no fueron testigos directos de los hechos. Por lo tanto, es muy difícil decir que uno va a leer el Antiguo Testamento como si fuera una crónica que está narrando un testigo ocular. No es de ese tipo. Y el segundo peligro es sacar del texto algunas lecciones erróneas. Por eso entender el texto y el contexto. Dice el segundo principio, tocar con dos manos. Saber el texto y el contexto. Y el primer principio, la verdad es sinfónica. La verdad no está solamente en acontecimientos, sino que está en el todo. Tercer principio, queridos hermanos, para poder leer de una manera más adecuada el Antiguo Testamento. La Torá habla el lenguaje de los hombres. La Torá habla el lenguaje de los hombres. ¿Qué es la Torá? La ley, el Pentateuco. El Pentateuco habla el lenguaje de los hombres. Pasemos al tercer principio de la lectura de las Escrituras que me parece muy importante. El hecho de tener que leer la Biblia considerando el ambiente histórico y literario significa que toda ella ha sido escrita en un lenguaje humano, por personas concretas en situaciones concretas. Dicho de otro modo, la Biblia no es un libro caído del cielo o escrito por ángeles o por seres sobrenaturales. El lenguaje de la Biblia es un lenguaje eminentemente humano. Y eso lo debemos de tener a la base. Eso no lo podemos perder de vista. La Sagrada Escritura tiene dos autores, autor divino y autor humano. Por lo tanto, cuando hablamos de la inspiración divina, sabemos que no es que Dios saque al hombre de sí y el hombre empiece a escribir como si fuera tomado hasta un tercer cielo. No, está inspirado por Dios en el hecho de que escribe lo que Dios quiere
transmitir las verdades de fe que Dios quiere comunicar, pero no despoja en ningún momento al autor sagrado de sus capacidades intelectuales, de sus capacidades de redacción, de escritura. Por lo tanto, la Torá habla el lenguaje de los hombres. Por consiguiente, contiene oscuridades, ambigüedades e imperfecciones. Además, en ocasiones el texto se han transmitido de forma incorrecta o se han vuelto a copiar incorrectamente. Muchas realidades que transmiten son de este carácter. Queridos hermanos, contienen por tanto algunos errores de transmisión. No podemos esperar que el Antiguo Testamento contenga una verdad científica que no está sujeta a errores, no, porque no es de ese tipo, no se trata de eso. Dicho brevemente, es importante conocer bien las convenciones del lenguaje bíblico para interpretarlo de manera correcta. Hay un relato, por ejemplo, de Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 23 al 25. Segunda de Reyes 2, 23, 25. Dice: desde allí subió a Betel. Mientras iba subiendo por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo: sube, calvo, sube, calvo. Él se dio la vuelta, los vio y los maldijo en nombre del Señor. Entonces salieron del bosque 2 osos, que despedazaron a 42 de esos jóvenes. De allí se dirigió al monte Carmelo y luego volvió a Samaria. Este es uno de esos relatos que escandaliza leerlo en el Antiguo Testamento. Se trata del profeta Eliseo. Unos muchachos le dicen calvo, es decir, le faltan al respeto, y él actúa inmediatamente maldiciéndolos, y dice la palabra de Dios que 2 osos fueron, los tomaron y los asesinaron. 42 jóvenes que se estaban burlando del profeta. ¿Cómo entender este tipo de sucesos? Primero, el texto bíblico en cuestión forma parte de las leyendas proféticas. Leyendas proféticas cuyo objetivo principal es poner de relieve la autoridad y el prestigio del profeta. Eliseo es un personaje santo y por lo tanto merece respeto. Al ser irrespetado, Dios actúa inmediatamente. ¿A través de qué? De la maldición del profeta. Hay que resaltar que la maldición de Eliseo, pronunciada en el nombre del Señor, tiene efecto inmediato, es decir, que el poder de Dios está con él. Se está hablando de la santidad de Dios. Ay de aquel que toque a mis ungidos, va a decir también a través del libro de los Reyes. Ay de aquel que toque a mis ungidos. Finalmente, hay que entender que es importante recordar que un relato como el que acabamos de analizar contiene un mensaje unilineal, es decir, que no está tratando temas que se suscitan. Por ejemplo, si estaba bien que el profeta maldijera, si los 42 muchachos eran culpables. La moralidad en torno al hecho sucedido no es el tema en cuestión. Es de carácter unilineal, ya que apunta a manifestar el respeto que se debe por el profeta, es decir, por lo sagrado, por el hombre de Dios, a manifestar el poder de Dios a través del profeta y cómo se cumple inmediatamente aquello que el profeta ha pronunciado por medio de su palabra. Y eso es lo que es realmente importante. Allí hay que entender ese tipo de realidades. En conclusión, un relato bíblico debe interpretarse según las reglas y las convenciones de su lenguaje, no del nuestro. No podemos leer la Biblia como leemos un libro actual, como leemos el periódico. Es importante recordar que se trata de un solo relato que ilustra una verdad parcial, no es una verdad absoluta. Este ejemplo
de Eliseo no es una verdad absoluta. No es que si a un hombre santo le hacen una burla, entonces inmediatamente tenga que maldecir y así tiene que ser siempre. No. No dice todo sobre la persona del profeta, no dice todo sobre las consecuencias de una falta de respeto y no dice todo sobre la justicia y la misericordia de Dios. Solo trata un tema, el respeto que se debe por un hombre santo y el poder de la palabra, el poder de Dios. Tengamos en cuenta el primer principio enunciado, la verdad es sinfónica. Así pues, es importante escuchar toda la sinfonía y no pararse en una sola nota o en una sola frase musical. No obstante, esta reflexión nos debe llevar al cuarto punto, es decir, el relato es el significado. Repasemos. Primer principio para leer el Antiguo Testamento, la verdad es sinfónica. Segundo, tocar el texto con dos manos, el texto y el contexto. Tercero, la Torá habla el lenguaje de los hombres. Y ahora el cuarto, el relato es el significado. Vamos a explicar un poco sobre este cuarto punto. El peligro de la lectura y el uso de la Biblia reside, como hemos observado, en absolutizar un aspecto o un texto, como hacen algunas personas que nos toman la Biblia y nos dicen, señalan con el dedo, es que dice, aquí dice, aquí dice. No, es incorrecta esa interpretación, ya que el relato es el significado. Es más importante conocer el contexto, todo lo que se está queriendo transmitir para poder extraer la verdad que a nosotros nos interesa. El verdadero mensaje está en el conjunto. La verdad es el todo, la verdad no es la parte, la verdad es el todo, el conjunto. Otro peligro consiste en buscar el mensaje de un relato o de cualquier texto bíblico en una idea abstracta, en un componente moral o en un presupuesto dogmático. No es de ese tipo como debemos de leer la Biblia. Debemos dar un paso adelante y mostrar que el verdadero mensaje de un relato no está en una idea abstracta, sino más bien en la experiencia de la lectura. Decía el padre Luis Alonso Choquel, un biblista muy famoso, que el problema no era leer la Biblia, sino saber leer. Hay que saber leer la Biblia. Por eso la Biblia hay que leerla atentamente y hay que leerla en su conjunto. Qué importante es leer los textos bíblicos en conjunto. Leer los libros por completo, no solamente una partecita. A nosotros nos falta aprender a leer y amar las Escrituras de tal forma que leamos los libros de manera completa. Como conclusión de este cuarto aspecto, que el relato es el significado, el verdadero mensaje del relato no es una verdad abstracta, sino que está unido a la experiencia de un lector implicado desde el inicio en la descripción. Cuando nosotros empezamos a leer un texto bíblico, nos sumergimos en esa realidad. Y por eso es normal que a medida que vamos leyendo podamos ir teniendo interiormente distintos sentimientos, de miedo, de deseos quizás de venganza, de situaciones de injusticia, de dolor. ¿Por qué? Porque el autor sagrado construye la narración de esta forma, que uno se vaya sumergiendo, pero en la medida que usted va avanzando en la lectura y va llegando al desenlace de los hechos, entiende el contexto, es decir, por qué el autor escribió lo que escribió y hacia dónde nos quería llevar. En este sentido, el significado del relato es inseparable de la experiencia de su lectura. El relato es el significado. Es decir, el conjunto es el que nos muestra a nosotros qué era lo que el autor quería transmitir. Si yo quiero entender el significado del libro del Génesis, no basta con leer 1 o 2 capítulos. Hay que leer todos los 50 capítulos del libro del Génesis para poder adentrarnos en qué era lo que el autor sagrado nos quería transmitir.
En la lectura atenta de todo el relato vamos a encontrar realmente el mensaje que el escritor sagrado nos quiere transmitir. De allí la importancia de conocer todo el engranaje del texto y no quedarnos solamente con una parte. Y el quinto y último presupuesto para leer el Antiguo Testamento se enuncia como primero la música, después las palabras. Primero la música, después las palabras es una expresión del gran compositor Riccardo Muti. Riccardo Muti es el que habla de primero la música, después las palabras. Él es un gran compositor de música y por lo tanto una autoridad en este aspecto. Y esto sirve para entender también cómo lo podemos aplicar este principio a la lectura de las Sagradas Escrituras. Hagamos referencia a un ejemplo tomado del libro de los Números, capítulo 2, verso 32, en donde los censados, contando a todos los varones mayores de un mes, fueron 6.200. 6.200, y esta cifra crece cuando leemos Números 3:39, donde el censo sube a unos 22.000 levitas. Recordemos que nos encontramos en el contexto del Sinaí, es decir, la marcha por el desierto hacia la tierra prometida. Esta cifra ha asombrado a muchos autores, sobre todo en tiempos modernos, ya que actualmente la Biblia se ha leído de una manera más científica, aplicándole métodos de hermenéutica y de exégesis. Son estrategias, metodologías para leer la Sagrada Escritura que en algunos momentos pueden hacer ver muy oscuros los textos, porque estos censos, dice la palabra de Dios, que se realizaron solamente a los hombres que podían llevar armas, es decir, a los que tenían más de 20 años, y esto sin contar mujeres y niños y los que tenían menos de 20 años. Los autores modernos consideran que si esa cifra hubiera sido de ese tipo, el censo podría subir a una población de aproximadamente más de 2 millones de personas. Imaginémonos a más de 2 millones de personas caminando por el desierto durante 40 años. Y sabemos que para poder caminar por el desierto hay muchas necesidades. Necesidades sobre todo de carácter alimenticio, y fijémonos solamente en un aspecto, el agua. ¿Cuánta agua se requiere para poder sostener durante 40 años en un desierto a más de 2 millones de personas? Si lo vemos desde este aspecto, nos damos cuenta de que el relato no es propiamente histórico en un sentido estricto, ya que es muy difícil que durante 40 años se pudiera sostener un pueblo en medio del desierto, de tantas dificultades, eso sin contar el ganado. ¿Quién alimentaba el ganado? ¿De dónde le daban alimento, agua? Sería unas cifras muy difíciles de entender para los lectores modernos. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó a sobrevivir esta enorme población en el desierto durante 40 años? En pocas palabras, es difícil imaginarse que el dato aportado por el libro de los Números sea real. Es difícil pensar que más de 2 millones de personas hayan podido sobrevivir durante 40 años en un ambiente inhóspito como es el desierto del Sinaí. El relato bíblico de la estancia del pueblo de Israel en el desierto es poco real. Entonces, si este relato no es real, será legendario. ¿Se trata solo de un relato popular sin fundamento verdadero en la realidad? Pues no, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que narra el Antiguo Testamento está sustentado en datos reales, en acontecimientos, en hechos palpables. Los datos concretos que hablan, los detalles, ya eso es otra cosa. Ahí sí es difícil de decir que eso sucedió tal cual como se narra. Por eso es que es importante aplicar el principio citado
al principio de este quinto principio. Primero la música, después las palabras. La solución no debe buscarse en las palabras o en los detalles de los textos, sino en la música de la Biblia, es decir, en el elemento que integra cada particularidad en un conjunto mucho más amplio y de naturaleza diferente. En un concierto o una sinfonía es más que una serie de notas, de acordes, de frases musicales y de movimientos. Es mucho más que eso. La música une todos los elementos en una composición única. Lo mismo puede decirse con respecto a la Biblia. Está hecha de palabras, de frases, de relatos o de oráculos, de poesías y de oraciones, de cartas y de reflexiones de todo tipo. La verdad de la Biblia, por lo tanto, no debe buscarse en primer lugar en uno u otro de los elementos que la componen, ni tampoco en una serie privilegiada de estos elementos. La melodía está en la composición final, es decir, en el resultado de todos los elementos, de todas las partes, y es allí donde se transforma todo en una verdadera obra orgánica. Qué importante este quinto principio, saber que la verdad de los relatos no está en el detalle de cada relato, como por ejemplo en las cifras que aportan el censo del libro de los números, sino que podemos decir una cosa que es esencial. El pueblo de Israel no es una invención, no es un invento, existió realmente. La tierra de Israel no es una tierra imaginaria, al contrario, es una tierra que realmente existe y existió. Ya los detalles son diversos. Demos una conclusión. Podemos afirmar que el Antiguo Testamento es sinfonía, es decir, es el conjunto de muchas notas, de muchos artistas, de muchos instrumentos, de muchos acordes y de un gran director de orquesta que ¿quién es? El Espíritu Santo. Y esta figura nos ayuda a entender por qué no podemos leer textos aislados del contexto, de por qué hemos de tomar la Biblia a dos manos, es decir, texto y contexto. El Antiguo Testamento es una sinfonía tocada por muchos instrumentos, desarrollada en muchos movimientos y que dura muchos siglos. Para apreciarla es indispensable conocer algo sobre el arte de su composición y especialmente sobre el arte de su interpretación. Una persona que nunca ha ido a un concierto poco va a entender, pero si ya ha estudiado música, va a degustar esos conciertos, esas notas, esa sinfonía, esa armonización, esos movimientos, esos silencios. Pero una persona que todavía no ha estudiado música, pues va a captar mucho menos. Lo mismo los que saben de arte. Hay personas que pueden quedar horas y horas contemplando una pintura y otro que no conoce arte simplemente pasa, mira y sigue de largo. Le parece bonito pero no capta los detalles. Así es con la Sagrada Escritura, así es con el Antiguo Testamento. Recogiendo 5 principios para interpretar el Antiguo Testamento para leerlo de una manera más adecuada. Primero, la verdad es sinfónica. Segundo, tocar el texto con dos manos, es decir, texto y contexto. Tercero, la Torá habla el lenguaje de los hombres. Cuarto, el relato es el significado. Y quinto, primero la música, después las palabras. Primero el conjunto y ya después los detalles, no al contrario. Queridos hermanos, considero que estos 5 principios realmente nos ayudan a entender muchos pasajes en los cuales nos vamos a adentrar en este segundo nivel de nuestro curso bíblico y que aplican para toda la lectura del Antiguo Testamento, incluso también del Nuevo. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha permitido de aprender más sobre su palabra, que sea Él llenando nuestros corazones e inundándonos con la fuerza de su Santo Espíritu.
Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.